buenas tardes o buenas noches para las personas que nos escuchan, que nos ven desde distintas partes del mundo. Gracias otra vez por acompañarnos en este espacio que propicia Ratiodeca para el intercambio y la reflexión en torno a las culturas contemporáneas. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Miquel Orrantía. Él es periodista, comunicador, historiador, y que nos habla desde el País Vasco. Fue fundador de una publicación, de una revista muy importante para la sensibilidad libertaria en el País Vasco, que se llamó Askatasuna, y hoy nos acompaña. Hablaremos sobre esta publicación y sobre otros temas. Buenos días, Miquel. Hola, buenos días. Qué gusto tenerlo en Ratiodeca. Eres en estas cosas, en mis cosas. Sí, pues como comentaba, Miquel es licenciado en periodismo, en ciencias de la información y publicidad. Usted me corrige si me equivoco. También es máster en historia y culturas contemporáneas. Y también es doctor en relaciones internacionales e historia contemporánea. Es así, ¿verdad? Anda, no acabé la tesis. Ah, pero también, pero hizo este Tengo estudio. cursos hechos, pero no acabé la tesis. No la presenté. Ah, pero igual tiene el conocimiento y es el que va a compartir con todos nosotros. Miquel, quisiera comenzar esta conversación citando su presentación en Twitter, que a mí me parece muy elocuente, y cito: "Busco la verdad con el candil de la duda y el método científico. Mi utopía, un mundo diverso y fraternal, evolucionario, confederal, socialista y libertario". A partir de esta descripción, a partir de estas dos oraciones que voy a intentar desmenuzar, quisiera que comencemos a dialogar. Por ejemplo, me pregunto si no es contradictorio buscar la verdad con el candil de la duda y el método científico, si tenemos en cuenta que muchas veces el método científico es positivista. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, yo creo que el método científico debe ayudar a esa investigación que vaya parcelando y suprimiendo, en parte al menos, la duda que alimenta a toda persona que intente descubrir el mundo y sus verdades que siempre son limitadas y constreñidas a circunstancias y conocimientos. En ese sentido, no veo una contradicción entre los dos extremos que citas en tu pregunta. Yo creo que la ciencia es el candil que te permite ir alumbrando la duda y haciéndola cada vez, reduciéndola en la medida de lo posible, para ver cada vez con mejor perspectiva y mayor nitidez. Y sigue siendo usted una persona utópica. ¿Qué es para usted la utopía? Sí, me gusta defender la utopía porque quizá ese positivismo, pero en mayor medida un liberalismo, neoliberalismo, que se ha ido implantando en las últimas décadas, yo diría que desde los años 70 del siglo pasado, ha ido eliminando y distorsionando el concepto de utopía. Cuando nace ese concepto, pongamos en el siglo XVIII, XIX, está ligado a proyectos que intentan mejorar el mundo. Porque lo contrario, la distopía, es lo que denuncia las cosas malas que existen en este mundo e incluso vislumbra aquello que puede suceder de malo en el futuro si seguimos un determinado camino. Huxley, Orwell, etcétera, son evidencias de esto que estoy diciendo, ¿no? En este sentido, la utopía que yo reivindico es esa que anuncio en la entrada de mi Twitter, ¿no? Es esa utopía confederal, socialista y libertaria. Y la llamo utopía porque
realmente en las condiciones de las relaciones de fuerza existentes en el mundo de nuestros días, no deja de ser un sueño utópico, no deja de ser un deseo. Esa relación de fuerzas actual es absolutamente adversa al proyecto que a mí me gusta, y por eso me gusta defenderlo como utopía. Entonces, ¿podría explicarnos qué sería un pensamiento utópico, socialista, libertario y confederal? Sí, te puedo explicar o puedo explicar cómo yo lo veo. Sí, No me atrevo a decir que eso sea una verdad universal o un elemento totalitario que defina, totalista, que defina la cultura libertaria, que es muy variopinta, libertaria y socialista, porque ahora hay muchos libertarios capitalistas y yo no pertenezco a ese mundo, soy más bien opuesto y contrario a él, ¿no? Entonces, para mí, si vamos por partes, confederal es aquello que se une voluntariamente en una relación de fuerzas igualitaria. Las partes que se unen de manera igualitaria se pueden desunir si la situación así lo requiere, sin que eso requiera de la utilización de la violencia para lograrlo. Eh, esta es la perspectiva que yo aplicaría a cualquier conflicto de los llamados nacionales internos a los estados o a los imperios, desde que el Estado-nación se inventa con la Revolución Francesa, ¿no? Si el concepto confederal se hubiese aplicado desde el primer día, nos habríamos ahorrado una violencia enorme, inmensa, muertes, penalidades, sufrimientos, hambre, etcétera, etcétera, guerras. El confederalismo es la vía que resuelve la relación entre naciones, entre pueblos, en términos de mutuo reconocimiento y de igualdad. Y eso liga con el socialismo y con la libertad. Ha habido un socialismo, hay todavía países como China o Cuba, hay todavía países que se rigen por un socialismo autoritario donde la libertad está ausente. Cuando la libertad está ausente, el socialismo tiene mal puesto el nombre. Se le debería poner cualquier otro menos el de socialismo, porque el socialismo es el poder colectivo, el poder en última instancia, de las clases trabajadoras, un concepto que ahora habría que revisar a la luz de los desarrollos económicos y tecnocientíficos, que las clases trabajadoras son dominantes y que el capitalismo no tiene un poder, no tiene ningún poder o tiene un poder irrelevante. El socialismo es eso, y con la libertad es el socialismo libertario, en el que la libertad personal y la libertad colectiva está basada en el mutuo respeto y en la responsabilidad. Y ese mutuo respeto y responsabilidad posibilita el alcance de esa utopía. Digamos que cierra el círculo, ese círculo de la A libertaria que vemos en las sí. pintadas. Sí, eso también explica de alguna manera una noción que usted ha acuñado y también ha puesto en circulación de muchas maneras, que es la idea del mundo evolucionario. Quisiera preguntarle en qué se ha basado para acuñar este neologismo y hoy cómo usted lo puede conceptualizar. En realidad lo secuestré de la publicidad. Una vez que leí un anuncio que decía, eh, anunciaba un objeto, pongamos un coche o un paracaídas, da igual, ¿no? Y lo llamaba evolucionario. Y a mí me gustó el término porque la vejez, que aporta muchas cosas, la mía, por ejemplo, aporta muchas cosas, también conlleva eh, un cierto conservadurismo. Si queremos, lo miramos desde la mejor perspectiva, y en ese sentido, del revolucionario joven al evolucionario de 76 años que tengo hoy en día, es un salto que merece la pena ser tenido en cuenta. ¿Por qué el concepto evolucionario
podría ser hoy válido para una persona como yo, que no renuncia a la revolución, pero que considera que la relación de fuerzas no es en absoluto favorable a ella y que todo lo que de una manera radical quiera emprender ese camino hoy en día solo conlleva violencia y destrucción y derrota en última instancia. Lo vemos desde el mayo del 68 hasta nuestros días. Todos los conatos de movimientos sociales radicales o de revoluciones se han ahogado, se han asfixiado en la derrota, en la desmovilización y en ocasiones en el oportunismo. Y permíteme citar Nicaragua, sin ir más lejos. Sí. Entonces, ese concepto evolucionario permite ligar el pensamiento revolucionario, permite ligarlo, adaptándolo a una mejor convivencia y un mejor vivir. Creo que el concepto de vivir bien es un concepto que debería ponerse en primer término en nuestros días. Todos queremos vivir bien. Y la nueva revolución, si hay algún día una revolución socialista y libertaria, deberá tener en cuenta de una manera radical ese concepto de todos queremos vivir bien. Entonces, a eso le añado otro elemento, ¿no?, de mi filosofía, que es cuanto mejor, mejor. Hace muchas décadas que caí en la cuenta de que todavía de cuanto peor, mejor para la revolución era una mentira, y era una mentira catastrófica. Sí, Miquel ha dicho que la revolución que prefiere y la que defiende es la socialista y la libertaria. Sin embargo, también quisiera preguntarle, dentro de esa revolución socialista y libertaria, ¿qué otro tipo de revoluciones también son necesarias en el mundo contemporáneo? Sin duda la cultural, la más importante de todas. No hay, aquí me uno con los viejos anarquistas decimonónicos, ¿no? Sin culturización, sin llevar la inquietud por el aprendizaje, por el conocimiento hasta el último rincón de la última persona, no habrá nunca esa posibilidad de cambiarlo todo que buscamos algunos. Sí, yo le preguntaba también pensando en revoluciones como la revolución feminista, que hoy es tan potente y está transformando tantos epistemes dentro de la sociedad. También pensando en Félix Guattari y su idea de la micropolítica y la idea de hacer revoluciones desde lo micro, hacer revoluciones desde los microentornos, desde los microhábitats, no tanto pensar en revoluciones trascendentales o de dimensiones casi sobrenaturales, ¿no? Pensar más en la idea de lo mínimo. ¿Qué nos puede decir? Mi compañera Maite, llevamos 53 años juntos y tenemos 3 hijos y ya 6 nietos. Me dijo casi desde el primer día que la conocí que éramos como vivíamos. Más allá y más acá de la ideología que cada uno decimos tener o de la utopía que cada uno decimos defender, llamémosla utopía o realidad, está en eres como vives, porque si no, cambiarás a ser, tu filosofía cambiará y se adaptará a cómo vives, ¿no? Realmente, si no somos capaces de vivir como queremos ser, como decimos ser, no somos capaces de producir cambios sustanciales. Y de ahí viene esa adaptación o esa incorporación de las nuevas realidades a esa búsqueda de la nueva utopía, donde se incorporan los feminismos, las libertades sexuales, las libertades de todo tipo. En realidad, el concepto de libertad social, de libertad socialista, debe incorporar en él todas esas reivindicaciones, si no, carece de sentido. Sí. Miquel ha dicho en uno de sus últimos tweets que no se puede confundir la realidad con el deseo. ¿Cómo pudiéramos hacer esta distinción? Para usted, ¿en qué se diferencia la realidad y el deseo?
y por qué hacerlo caminos dicotómicos y no entrelazarlos? ¿O cómo podemos entender esta conjunción? Hay que recurrir ahí a eso que decíamos antes del método científico, ¿no? Muy a menudo leemos a personas que se consideran a sí mismos y probablemente sus entornos también les consideran revolucionarios y son muy radicales y, y hablan como si viviesen ya en ese mundo radical, sustancialmente socialista y libertario o, o sustancialmente comunista, ¿no? Y eso es imposible. En el mundo, en la sociedad, pongamos ahora mismo España o el País Vasco, en que vivimos, nadie puede vivir en el comunismo, salvo que se meta en la coreta, y eso no es el comunismo social, eso es otra cosa. Es un buscar el aislamiento para encontrarse a sí mismo, o vete a saber qué, ¿no? A mí lo que me interesa es vivir como pienso, y en ese sentido es donde cobra valor ese dicho que comentabas, que citabas. Sí, Miquel también ha dicho que colecciona libros, discos, películas. Eh, lo ha dicho quizás con pesar en su perfil de Twitter, bueno, que dicho sea de paso, ha cambiado su logo y su nombre por X, ¿no? Como Elon Musk lo acaba de transformar. Me pregunto de qué libros y qué películas nunca se desprendería de ellos, ¿no? De qué películas nunca se desapegaría. Probablemente es una suerte, pero yo lo experimento casi como una desgracia el que ahora esté todo en la nube, por así decirlo, entre comillas, ¿no? El que Internet nos dé una accesibilidad rápida y fácil a cualquier cosa que quieras leer sobre cualquier tema o que quieras escuchar o que quieras visualizar o oír. Esto hace que las viejas bibliotecas, como la de mi compañera y la mía, pues de alguna manera para muchos pierdan el sentido, ¿no? Tengo amigos que han sido profesores de la universidad eh, en periodismo o en sociología, que después de jubilados se han ido dando cuenta que tenían demasiados libros y se han deshecho de ellos, ¿no? Les han regalado, han hecho cosas. Y a mí me cuesta una barbaridad, es un suplicio, es como si me torciesen un brazo o peor, ¿no? Y cuando me dices con qué libros me quedaría, con todos, que no sabría, no sabría. Con las películas me pasa igual, sin embargo, los hijos, por ejemplo, me han convencido que las películas ya que las busquen en internet, porque hay como Sí, 3.000 películas en casa y ocupan un espacio inmenso. Y la verdad es que cuando me preguntaban cuándo ha sido la última vez que has visto una película en CD o en VHS, pues me he puesto a pensar y hacía ya unos años que no usaba esos aparatos, ¿no? Y digo, pues van a tener razón. Y entonces empezaba a desprenderme primero de los vídeos, pero que a los sí. libros les lleguen nunca la hora. Ahora mismo, ¿qué libro está leyendo, Miquel? Pues acabo de coger, eh, haciendo unas lecturas últimamente de la historia militar de España, del ejército español, consecuencia de ciertos movimientos en la actualidad. Acabo de coger el libro de Paine sobre historia de los militares del ejército español del siglo XIX y XX, ¿no? Y mm, le tenía editado por Ruedo Ibérico a finales de los 60 del pasado siglo. Yo le adquirí en el exilio de Bruselas en la primera mitad de los 70. Le leí en parte porque la verdad es que solo me acuerdo de lo que se me haya quedado de la lectura y he vuelto a leer, le estoy releyéndole ahora y es un libro que esta misma mañana he recomendado en Twitter porque la verdad es que tiene un valor inmenso para sacar conclusiones de la historia de España y en parte de lo que nos pasa con una democracia deficiente en la que vivimos. Pues es un libro que saldremos a buscar de inmediato. Como también deberíamos salir a buscar un libro que usted escribió hace ya algunos años,
que se titula Por una alternativa libertaria y global, un libro que evidentemente ha marcado su camino intelectual y quería preguntarle a la luz de hoy cómo ese libro ha marcado su devenir como pensador, como historiador, como filósofo de la cultura contemporánea. Le volví a leer por una reedición digital que me hizo un compañero hace cosa de 2 años. Y encontré que si volviese a trabajar sobre él, eh, una buena amplia mitad o más ni la tocaría. Creo que sigue siendo, y ya es una desgracia, 30 años después, que sigue siendo válido por lo que tiene de aportación en metodología, en, en alternativas y en organización, en propuesta de organización, con esquemas y todo que están incorporados en el libro, ¿no? Y ese, acompañado por otro que hice sobre los centros de poder, la trilateral, que fue seguido de este, yo creo que siguen siendo el alma de lo que yo soy en política hoy. Sí, Miquel, y Libertad también es o fue el nombre de una publicación que usted fundó, dirigió y de la que formó parte como miembro del comité editorial y redactor, que se llamó Askatasuna, Libertad en Euskera. Nos interesa mucho conocer de primera mano cómo sucedió esta fundación y de qué manera fue su progresión dentro del País Vasco hasta su última edición. ¿Cómo pudiera sintetizar esos años de escritura libertaria? La tesis está de fin de máster mía, está colgada en internet y explica todo ese proceso, seguramente mejor de lo que yo puedo hacerlo ahora de memoria. Pero básicamente nos situamos en Bruselas, 1970, una cantidad ingente de personas exiliadas que salen de la militancia en ETA o en sus entornos, se encuentran en el exilio, valga la redundancia, y bastantes de ellos en la ciudad de Lovaina, en torno a su universidad, y en la de Bruselas. En nuestro caso trabajábamos y estudiábamos de allí también, y nosotros habíamos tenido, nosotros, mi compañera y yo y algunos otros compañeros que veníamos de ETA originariamente, habíamos tenido problemas con la organización porque estábamos proponiendo alternativas orgánicas y estratégicas que no caían bien a las direcciones hegemónicas en aquel momento, una nacionalista y otra trotskista. Esos debates para mí supusieron una puesta en cuestión del marxismo-leninismo muy profunda. Un cuestionamiento que la llegada a Bruselas y el encuentro con una masa crítica de conocimiento en libros, en la Universidad de Bruselas, en compañeros que iban mucho más avanzados que yo en sus lecturas y en sus búsquedas, me hizo cuestionar y ayudó a buscar un camino diferente. Ese camino acabó siendo la anarquía, el anarquismo, pero siempre fue un anarquismo, quizá por mi manera de ser, siempre fue un anarquismo crítico y novedoso, más unido al comunismo libertario de Kropotkin o de los anarquistas rusos como Bolin o Néstor Magno, de cuyas historias de la Revolución Rusa recomiendo lectura todavía hoy, que al de el cooperativismo o el sindicalismo francés o español de las CNTs correspondientes. Yo vi en el comunismo libertario una manera de recuperar del marxismo su aportación más científica, el materialismo histórico, que sigo considerando válido hoy, y incluso el materialismo filosófico,
pero incorporando el concepto de libertad bakuninista. Y ese concepto de libertad me acompaña desde entonces, ¿no? No existe la libertad si no es colectiva. No existe la libertad para ningún individuo si todas las personas que la rodean no son a su vez libres. La libertad es un concepto social, no es un concepto individual, porque el individuo aislado, liberado a sí mismo, abandonado a sí mismo, no es nada. No hay ni desarrollo, ni civilización, ni cultura. No habríamos salido de la caverna del clan del oso cavernario, ¿no? Otro libro que merece la pena, es muy entretenido. Sí. Miquel, ¿hoy cómo usted entiende el anarquismo? Pues yo creo que hoy no soy esencialmente anarquista por una cuestión que cuando lees a los anarquistas es fundamental, el rechazo del Estado. A mí no me importa llamar a la organización anarcosindicalista una forma de Estado, pero a los anarcosindicalistas y a los anarquistas sí les importa. Y eso nos distancia. Yo pienso que el Estado es una forma mala de organización de la sociedad cuando es dictatorial y autoritario o cuando es deficientemente democrático, como en todas las democracias occidentales que existen hoy en el mundo, que son plutocráticas, que están dirigidas por una plutocracia y por un capitalismo de cúspide, piramidal, que se parece tanto con una pseudo libertad que está absolutamente controlada a lo que existe en los estados totalitarios. Bueno, desde ese punto de vista, la defensa de la libertad en el socialismo es vital. Sí, Miquel, quería también preguntarle qué opinión tiene sobre los últimos comicios electorales en España y cómo usted lo vivió desde el País Vasco. Yo, por ejemplo, en esta ocasión, hablando del Estado, he ido a votar y he recomendado votar. Y en esta ocasión lo he hecho por Bildu, porque me parece que la política socialdemócrata que está desarrollando el equipo de Otegi está siendo muy interesante y está contribuyendo a derivar hacia la izquierda el gobierno socialdemócrata que la coalición de PSOE y Podemos puso en marcha en España. Yo creo que esa deriva contrasta con la deriva hacia la derecha que tienen todos los gobiernos europeos, impulsada desde la propia Unión Europea, pero que está afectando a toda la sociedad. Primero, seguramente por el envejecimiento de las sociedades europeas y por la acomodación de las personas en ese marco de sociedades ahorradoras como las del norte, sociedades inversoras. Hoy estamos frente a una sociedad donde en España buena parte de los trabajadores que se consideran clase media son a su vez ahorradores y son a su vez capitalistas, inversores en fondos o en empresas por acciones. Cuando antes comentaba, habría que volver a redefinir la clase obrera o las clases trabajadoras. Estaba hablando en sustancia de estos cambios tan fundamentales que ni Marx, ni Bakunin, ni ningún filósofo del siglo XIX o del XX o de la primera mitad del XX pudieron comprender ni pudieron atacar porque eso parecía absolutamente improbable y hoy es dominante. Hoy es dominante en los países que dirigen el mundo. Aquellos que están dotados de las mejores tecnologías y del capital más pudiente y en última instancia de las fuerzas militares más disuasorias y con mayor capacidad de intervenir y cambiar los modelos en cada país, como hemos visto en las revoluciones fallidas en el norte de África. Miquel, yo percibo
una especie de desilusión en el ámbito social frente a la política actual. Si entendemos la política de una manera restringida como ese poder que tienen los gobiernos y los estados para manejar la cosa pública. ¿Usted entra en este también sistema de la desilusión o no? Digamos que del escepticismo más que desilusión. No estaría escribiendo lo que estoy escribiendo en Twitter si estuviese desilusionado. No, no. Yo tengo ilusión. Tengo ilusión y ni siquiera soy cínico o nihilista. Algún amigo me lo ha llamado en alguna ocasión. No, no. Yo creo que las posibilidades de cambio se deben construir y solo se pueden construir desde la base. Y eso requiere a veces generaciones. Y lo digo desde mi propia experiencia. Cuando yo tenía 16 años y me quitaron el carné de identidad recién sacado en la policía, me lo quitaron en una manifestación, tuve que irlo a recoger a la comisaría central de Bilbao días más tarde. Eran 16 años y yo me consideraba revolucionario. Y ahora me puedo reír del revolucionario que era entonces, ¿no? Estaba cargado de ilusión y de utopía y de vete a saber cuántas cosas más, capaz de entregarlo todo a unos conceptos muchas veces banales y superficiales. Bueno, cuando antes me preguntabas por el realismo o sea, por la realidad y la utopía, creo que era, ¿no? La pregunta que me hacías antes. Sí. Y estoy respondiendo un poco a ello. Es necesario en el choque de esa realidad y de esa utopía, es necesario saber discernir y saber que cuando tú estás criticando a un compañero porque quiere vivir mejor aquí y ahora, y le dices, joder, tú eres un burgués o un reaccionario o un revisionista, pues esos son conceptos vacuos si no se aplican a la realidad de vida. La realidad de vida es que todos queremos, la inmensa mayoría queremos vivir mejor aquí y ahora. Y queremos que desde ese vivir mejor, desde ese vivir de una manera más digna y más noble, más acorde con las necesidades ecológicas y con las necesidades libertarias de las gentes y del planeta, podamos construir ese mundo mejor. Eso es realismo y quizás si quieres realismo utópico. Sí, Miquel, gracias por esta conversación y antes de abrir los micrófonos a las personas que nos acompañan, quisiera preguntarle cuáles son sus proyectos personales y futuros intelectuales. Siempre tengo en mente un par de libros o 4 para escribir, pero llevo unos años que, si te permito echar un vistazo a mi mesa de trabajo, pues verás Su que meta de investigación y de disección de los entornos contemporáneos. hay un montón de papel que requiere ser ordenado antes de empezar a escribir nada, ¿no? Y de momento estoy muy disperso. Y, ¿Y por qué cree que está muy disperso? seguramente porque la realidad en la que vivo también lo es. Porque también ese vivir cotidiano es muy atractivo y seductor. Yo vivo, es una pensión modesta, pero vivo bien. Diría incluso, siguiendo a alguno de mis hijos, que vivo de puta madre, ¿no? No es que pueda derrochar, me llega justo para vivir bien, dignamente. Y en esas circunstancias hay que pensar mucho lo que se escribe y lo que se dice. ¿A quién se involucra? En mi época de militante involucré a mucha gente. No volveré a hacerlo jamás. La gente tiene que decidir por su cuenta. No hay revolución digna de ese nombre que sea capaz de asimilar ese confederalismo socialista libertario que no respete profundamente la dignidad y la libertad de cada cual.
Muchas gracias, Miquel. Abrimos los micrófonos y las cámaras de las personas que nos acompañan. Si quisieran hacer alguna pregunta. Miquel, Dime, gusto, ¿me dime. oye? Sí, No, me gustaría, no sé si yo te hago no dos preguntas, que explicaros un poco, supongo que sabes quién inventó la A del anarquismo que has mencionado hace un momentito, y otra que les expliques, porque aquí hay personas que, bueno, están viviendo un poco en el exilio. Tu impresión, tus sensaciones desde el exilio, cuando estuviste en el exilio, un poco eso, esas dos cuestiones. sé que la A la escribieron dos miembros de las Juventudes Libertarias en el exilio en París. Uno era una persona que fundó Askatasuna conmigo y otros compañeros, Salvador Guruchardi, que ha fallecido. Y el otro creo que fue Tomás Ibáñez. Ibáñez, Tomás Ibáñez. Ibáñez. Los dos han reivindicado para sí mismos la autoría, así que yo en esa cuestión no entro. Sé que los dos estaban en el grupo de las Juventudes Libertarias Españolas en el exilio cuando crearon la A, siguiendo olas de diseño del mayo del 68 francés. La Y otra, sobre el exilio tuyo, tus sensaciones. he intentado agrupar en una carpeta papeles y literatura. Creo que la novela ha entrado mejor en la vida de los exiliados que el ensayo, o al menos en lo que yo conozco. No conozco muchos ensayos capaces de alumbrar qué es el exilio para alguien que lo haya vivido. Tengo que decir que para mí fue dramático. Yo viví el exilio de una manera muy activista, muy militante. Trabajaba y estudiaba en Bruselas. Al mismo tiempo, nuestra pareja concebimos dos hijos allí en el exilio. Hermosos, que nos ayudaron a cambiar la vida, Orcaz y Oreina. El exilio era duro, la distancia de tu país y de tu pueblo, pero por otro lado, siempre he dicho que a mí contribuyó a desasnarme, en el sentido de que probablemente salí como un asno dogmático y cerril, con escaso conocimiento de la realidad del mundo e incluso de mi entorno. Y en Bruselas me encontré con la librería de Alejandría, ¿no? Con la biblioteca de Alejandría. Y aquello fue una especie de paraíso. Y entonces tiene ese elemento contradictorio, lo que se te abre a un mundo nuevo de cultura y de conocimiento, de saberes y de relaciones que debes aprovechar a tope. Yo fui de los que lo aprovecharon y sin embargo ese sentimiento de pérdida, de ruptura que te acompaña durante todo el tiempo en el que estás alejado de los tuyos y de tu sociedad. Por cierto, además, cuando regresas, nunca regresas al mismo sitio que dejaste, a pesar de que es eso lo que piensas. Hay un poema que hice sobre el río en el que te has bañado y que dejas atrás. Cuando vuelves a nadar en él, nunca es el mismo río. Con el exilio y la realidad de tu vida pasada y la nueva realidad, si algún día vuelves, regresas, sucede lo mismo. Nunca es el mismo país que dejaste ni la misma gente. Ni tus amigos son los mismos, ni tus viejos amores, ni tu ideología, nada es igual. Tienes que volver a rehacer tu vida como un exiliado interior. Creo que eso es lo que soy. ¿Otra pregunta? Sí, yo primero agradecerte, Mike, por la entrevista. Es muy valioso, yo creo que para Edgar y para mí, que estamos ahora en otro país fuera de Cuba, en una situación que tiene muchas semejanzas con tu historia de vida, salvando también las grandes diferencias. Pero es muy valioso escucharte y compartir contigo en general.
Entonces, gracias, primero. Mi pregunta está relacionada con la libertad, teniendo en cuenta que en la realidad actual las instituciones o el poder en general más institucional utiliza la libertad como una forma, o el concepto de libertad como una forma de dominio, ¿no? Nos hacen creer, perdón por el sonido, es que están haciendo reformas en el piso de arriba. No sé si se oye bien. Sí, sí. Bueno, se usa la creencia de libertad como una manera de dominarnos, ¿no? Tenemos acceso al consumo de cualquier actividad que pueda satisfacer nuestro placer inmediato, ¿no? Como mismo el tema de los libros en el internet está a nuestra disposición, asimismo la comida, ropa, etc. Entonces mi pregunta sería, ¿existe una diferencia entre este tipo de libertad y una libertad más auténtica? ¿O es lo mismo? ¿O qué usted considera como libertad? ¿Y en qué se diferencia de esto? Bueno, viene a cuento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que usa la libertad como un eslogan propagandístico, y con ella se refiere a la libertad de disfrutar de una caña. Bueno, para mí la libertad es la libertad, sea disfrutando de una cerveza, disfrutando de la conversación como la que estamos teniendo hoy, o de bailar con un amigo, no sé. Pero cuando yo me refiero a la libertad social, me estoy refiriendo al concepto de libertad que está ligado a la libertad de los demás, a la libertad de decir y de hacer y de pensar y de descubrir un mundo nuevo y de poderlo debatir de manera que los demás se puedan hacer partícipes en parte o en todo, o discutir de aquello que es sustancial para definir las instituciones, la justicia, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. En la libertad que los libertarios presumen, que los libertarianos presumen, que los libertarios capitalistas me refiero, está constreñida a la libertad del capital, a la libertad de acumular riquezas, de enriquecerse, de cambiar de trabajo, de incluso cambiar de residencia, pero no tiene nada que ver con la libertad para construir un mundo nuevo alternativo al del capital. Yo me estoy refiriendo a esa libertad social, a esa libertad socialista, a la libertad alternativa al capitalismo. Y sin embargo es una libertad que defiende también el derecho a ver solo el árbol en el bosque, es decir, a disfrutar de la cerveza y de la amistad y del compañerismo, etc. Gracias. Miquel, yo tengo otra pregunta, y porque recordé que usted ha ejercido un activismo y un poder revolucionario frente a dictaduras en España, por ejemplo, contra la dictadura de Franco. Quisiera que nos comentara cómo usted recomienda que se luche con las dictaduras contemporáneas en el presente. Una de las cosas que comprobé ya en 1969 y que me llevó a la ruptura con la ETA de entonces fue precisamente reconocer que el camino de la lucha armada era un camino ciego, que lo único, de hecho, creo que ha sido Petro el que ha dicho, el presidente de Perú o Ecuador, actual, Colombia. Colombia. El que ha dicho en estas últimas semanas o en estos últimos meses que una lucha armada que pretende durar eternamente o décadas es una lucha que se deforma y que se condena a sí misma. Yo no puedo estar más de acuerdo con ese concepto. Para mí solo encuentro una posible defensa a una violencia frente a la violencia dictatorial de autodefensa. Y está muy constreñida y está limitada a unos pocos
la violencia en sí misma es una especie de selección natural darwinista que lleva en ella a una dictadura. No hay ninguna revolución que haya tenido que recurrir a la violencia para implantarse que se haya librado de ver cómo una dictadura sucede a la otra. El ejemplo lo tenemos con Cuba o con China. Vuelvo a dos recursos que están muy a mano, aunque hay más, ¿no? Y yo creo que el recurso a la violencia debe ser evitado, pero no sería capaz de excluirlo del todo, porque depende en qué condiciones estés viviendo en esa dictadura. A mí me pones en la España de 1960 y seguramente vuelvo a recurrir a la lucha armada. Me pones en la democracia de 1977 o con la Constitución española y el triunfo del socialismo en el 82, del socialismo de González, de la socialdemocracia europea, y para mí la lucha armada no tiene ningún sentido. Es a lo que ha llevado en última instancia al mundo de ETA, a 30 o 40 años de sufrimiento propio y causado sin ningún sentido para llegar a una lucha política actual que es de carácter socialdemócrata. Si eso lo hubiesen hecho en 1977 a 82, nos hubiésemos evitado un larguísimo viaje y un amplio deterioro de las opciones de izquierda en el País Vasco y en España. Muchas gracias, Miquel. Tenemos otra pregunta entre las personas que nos escuchan. Y si... Sí, por favor. Sí, bueno, yo gracias por la entrevista a los que la organizáis y a él. Y quería puntillar una cosa, porque cuando se habla de revoluciones ahora, muchas veces uno que tenga un carácter un poco transformador y esto, cuando te dicen, cuando empiezan a haber movimiento y que haces cosas, la misma gente que te rodea te dice, bueno, es que tú eres un poco revolucionario, eres un poco transformador, pero lo que sucede ahora es que no hay revoluciones como el siglo XX. Ahora, pues eso, está el liberalismo y a río revuelto ganancia de pescadores, es lo que se consigue un poco. Entonces eso mata un poco esas cosas. Es lo que quería apuntar. Entonces, pues yo sí que estoy de acuerdo en que hace unas décadas se pensaba de otra manera, uno se encontraba haciendo las cosas de diferente manera y ahora pues es el estar aquí ahora y hacer las cosas mejor posible, más honestamente posible y encontrar lo mejor para ti por lo demás alrededor y sin tanta teoría, por ejemplo. Gracias. Yo le añadiría a lo que he dicho antes y a esto que estás comentando tú ahora, quizá le añadiría que para hacer un cambio profundo en una sociedad es necesario que lo haga la gente. Es necesario que un 60 o cuánto, un 65, un 70% de la población de esa comunidad, de ese, pongamos, Estado-nación, esté a favor de ese cambio radical. Sin lo cual, lo único que puedes optar es a implantar otra dictadura. Una minoría que se adueña del poder vía violencia, vía las armas, y que lo ejerce vía las armas, vía poder dictatorial. Eso es un camino ciego, no causa nada más que atraso y sufrimiento y deterioro del pensamiento revolucionario. La revolución de verdad es aquella que hace que el 70% de la sociedad se reivindique a sí misma porque su cultura lo es, confederal, socialista y libertaria. Y no en el sentido más ideológico, más religioso, más dogmático, más de catecismo, sino todo lo contrario, en el sentido abierto de investigación del significado y de lo que se puede hacer bajo el paraguas amplio, lo más amplio posible de esos conceptos. Sí. Si tenemos otra pregunta, por favor. Y si no existe esa pregunta, queremos agradecerle a Miquel Orrantía
esta conversación y decirle que es un privilegio que haya dedicado este tiempo para conversar con Ratiodeca y las personas que están cerca de este programa de intercambio. Muchas gracias y quizás volvamos a encontrarnos en otro momento. Miquel. Ha sido un placer para mí. Me habéis hecho pensar, además. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Gracias, Miquel, y gracias, Edgar. Gracias. 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 Chao. Gracias.